1976 salía a la calle un periódico dirigido por el que fuera jefe de los servicios informativos de Radiotelevisión Española con Franco, Juan Luis Cebrián. Hacer El País no es fácil. Ha tardado años en prepararse. A fondo. Ha tenido que reunir hombres y medios. Y ahora sí, El País empieza mañana. Hacer El País no es fácil. Porque en El País no todos piensan igual. El País, diario independiente de la mañana. El periódico El País lanzó a la calle su primer número, el día 4 de mayo de 1976. Yo estoy en Carabanchel, detenido por Fraga. Bueno, a nosotros nos pareció que el 9 de mayo iba a ser el momento decisivo y que valía la pena de que en ese momento pues terminase ese periodo de agitación irresponsable con que sin duda ninguna rupturistas, y a pesar de que había algunos amigos míos personales, pues decidí que el día 1 de mayo lo pasaran a la sombra y después volviesen a tomar el sol y no pasa nada. No todos los detenidos pasan a la sombra el 1 de mayo. Fraga pone en libertad inmediatamente después de su detención a los dos representantes socialistas, Luis Solana y Raúl Morodo, pero al abogado independiente Antonio García Trevijano y a los 3 representantes comunistas los mete en la cárcel. Inmediatamente se convoca en Madrid una manifestación en protesta por las detenciones, que es reprimida duramente por la policía. El motivo alegado es que había sido el responsable de la organización tanto de la Junta como de la Plata Junta. Pero el hecho real me metió en la cárcel Fraga porque Felipe González, en una reunión en casa de los suegros de Boyer, de Miguel Boyer. La víspera del 1 de mayo, el líder socialista Felipe González y el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, se entrevistan en Madrid. El encuentro se produce después de que Felipe González se haya venido negando reiteradamente a celebrar conversaciones con distintos miembros del gobierno. Felipe González le dijo que mientras yo estuviera en la calle, literalmente, era imposible que los partidos integrados en la Plata Junta pudieran acogerse a la ley de asociaciones que había promulgado el gobierno de Carlos Arias a propuesta de Fraga, porque Fraga y Felipe habían llegado a un acuerdo previo a esta ley de asociaciones, y es que Felipe le empujó, le dijo que si salía esa ley, que el PSOE se afiliaría, entraría en lo que entonces se llamó despectivamente por toda la oposición, entrar por la ventanilla de Carlos Arias, para que los partidos políticos clandestinos, en lugar de ser reconocidos como partidos, fueran inscritos como asociaciones políticas. Ante la promesa de Felipe González, Fraga se lanzó, como es natural, a una piscina sin agua, como era su costumbre. Era un hombre de un temperamento violento, impulsivo, irreflexivo, y creyó lo que le dijo Felipe González e hizo el ridículo, porque aprobó la ley. Carlos Arias dictó esta ley bajo la inspiración de Fraga, y luego los partidos no quisieron asociarse porque la Junta y la Plata Junta, y en concreto mi persona, yo me opuse radicalmente a todo intento de entrar por la ventanilla de Fraga, contra Felipe González y contra el PSOE. Bien, ese fue el motivo por el que yo fui a la cárcel. Fraga me mete en la cárcel para que el Felipe González y el PSOE puedan desarrollar su camino reformista, evitando la ruptura democrática, que es lo que yo proponía. No a lo que estaba dedicado, qué propuesta. Era lo que yo actuaba, hacía, preparaba, día a día. Nada de palabras. Era con la acción política, empujaba a todos los partidos y miembros de la Junta Democrática a procurar en la sociedad civil la ruptura democrática que estábamos preparando en la sociedad política como previo paso a la ruptura en el Estado. Entonces, claro, yo inventé la palabra ruptura democrática bajo Franco, tomándolo del concepto de la ruptura paradigmática de un sistema político por la libertad. Paradigma significa algo más que ejemplo. La palabra paradigma la inventó un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, que paradigma, él hablaba de que en la historia de la ciencia el avance científico se produce a golpes, no poco a poco, sino que con descubrimientos repentinos de sabios gigantes
que fundan un nuevo paradigma, es decir, un nuevo ejemplo de cómo investigar y avanzar en la ciencia. Y los paradigmas, claro, un antiguo paradigma es superado por otro y se produce una ruptura. Había una gran expectación en la cárcel desde que yo entré, pues todos los partidos, incluidos los de ETA, tenían una curiosidad enorme por preguntarme, por ver qué era mi pensamiento, puesto que yo tenía muchísima fama de haber sido el organizador de la verdadera oposición a Franco, y era considerado como el principal enemigo del régimen de Franco. Yo hace 40 años aproximadamente conocí a Antonio en la prisión de Carabanchel. Me alegro y te felicito porque eres coherente en tu trayectoria política. Cuando entraste, muchos líderes antifranquistas y demócratas ya se hablaba de la República, la Tercera República, y se comentaba que tú ibas a ser el presidente de esa república, porque era realidad que allí te cortejaban, por lo menos allí te cortejaban, que es cuando yo te conocí, todos los líderes antifranquistas. Y aquel día, en la cárcel de Carabanchel, había una sala, un cuarto corriente, donde había un solo aparato de televisión. Ahí coincidíamos los presos políticos comunes, que éramos nosotros, de los presos políticos vascos, que eran los de ETA, que estábamos en alas de la cárcel separadas y en comedores separados. Pero nos veíamos circunstancialmente, con muy poca relación entre ellos, los de ETA con los comunes, políticos ordinarios, entre los que yo estaba. Sale el país y el periódico y el director de la cárcel nos permite reunirnos en esa sala donde no cabían más de 30, entre 30 y 40 aproximadamente, en sillas, a leer el periódico. Y aquel día no había ninguno de ETA. Yo no sé si fue a propósito, eso no lo sé, si fue el director de la cárcel, que un solo ejemplar, no había más que un ejemplar del periódico del País. Y lo lee Marcelino Camacho. Y asistimos, ni estaba lleno siquiera. No llegábamos a 30 personas. Es de decir que todo el Partido Comunista, y por tanto también Comisiones Obreras, pero todos los que había allí, que eran muchos, la mayoría eran comunistas, pues creían que la ruptura democrática estaba al alcance de la mano. Así que era seguro. Lo que había creado la Junta Democrática y las expectativas de la creación de la Plata Junta, motivo por el cual fui yo a la cárcel, puesto que fue creada el 29 de marzo, y yo entré en 28 y el día 29 estaba yo en la cárcel. Pues en el Partido Comunista tendían siempre a interpretar mal las cuestiones favorables, de una manera optimista, todas las noticias que llegaban. Y había una gran expectación, porque Simón Sánchez Montero, Marcelino Camacho no me lo llegó a decir expresamente, pero Romero Marín, gente del Partido Comunista muy clásica y muy inteligente, bien, con un pasado irreprochable de resistencia al franquismo, incluso en la guerrilla. Y siempre me discutía con ellos de muy buena fe y de muy buenos modos, porque los pobres incluso me daban pena, porque creían que la ruptura democrática estaba al caer y que era imposible y que por tanto el país era un instrumento para llegar a la ruptura democrática que nosotros defendíamos, a llegar a la verdadera democracia. Y yo trataba de enfriarlos, pero no había manera. Porque Simón Sánchez Montero, sobre todo, mucho más que no era muy inteligente, pero era un hombre muy disciplinado, muy observador y muy constante, con muchas virtudes. Y todo lo interpretaba como signo de que la ruptura estaba inmediata, que estaban ya todos a punto. Es aquí que entonces empieza... Por la fuerza de la historia. Por la fuerza, sí, lo creían, sí. Empieza Marcelino Camacho, con un aire, era muy bondadoso, muy buena persona, pero un aire muy optimista, muy sonriente. Después de todos sabíamos ya que íbamos a ver el País, era el primer número, a ver qué dice.